Los tumores cutáneos benignos son lesiones frecuentes que pueden tener diversos orígenes, desde la epidermis, los anejos o el tejido conectivo dérmico y tejido subcutáneo, así como las estructuras que se encuentran en dermis, incluyendo los nervios y los vasos sanguíneos. En primer lugar, hablaremos de la queratosis seborreica, que son tumores epiteliales benignos de los más frecuentes que se encuentran. Tienen una etiología desconocida, aunque se asocian a factores de riesgo como la exposición solar o la carga genética. Aparecen en personas de edad avanzada. La localización más frecuente es en cara, cuero cabelludo, cuello y tronco. Inicialmente empieza como una marronácea que luego se vuelve sobrelevada. Tiene un pronóstico benigno y el tratamiento incluye el curetaje y la posterior electrodesecación. Otra lesión frecuente es el quiste epidermoide infundibular común, que es el quiste más frecuente. Afecta a adultos jóvenes, especialmente varones. Procede del infundíbulo pilosebáceo. Aparece con mayor frecuencia en cara, cuello y parte superior del cuerpo. Son formaciones intradérmicas que pueden elevar la epidermis. Se encuentra también otra lesión como el quiste tricolémico, que es el segundo quiste más común. Aparece en cuello cabelludo, en cara. Aparece en la edad media de la vida. Es más frecuente en mujeres. Deriva del istmo. Tiene comportamiento hemisférico. Y el tratamiento consiste en la extirpación del saco quístico. Los nevos son malformaciones no hereditarias circunscriptas secundarias a una alteración del desarrollo embrionario. Se conocen como lunares, nevos o antojos. Estos pueden ser congénitos, que se ven ya desde el nacimiento, o pueden ser adquiridos. Los nevos se clasifican en nevos de células pigmentadas, nevos nebocíticos o nevos organoides. Los nevos de células pigmentarias o melanocíticos se caracterizan por tener una mayor cantidad de células pigmentarias en la dermis o en la epidermis, con una actividad aumentada de estas. Aparecen como pequeñas áreas circunscriptas de hiperpigmentación y en la cara los más frecuentes son los lentigos simples. Los nevos nebocíticos también pueden ser congénitos o adquiridos. Los nevos pigmentocelulares congénitos tienen mayor tendencia a la malignización. Estos se subclasifican en grandes, medianos y pequeños. Los adquiridos son los más frecuentes y pueden ser precursores del melanoma, aunque de forma excepcional. Existen ciertas características de los nevos que nos pueden indicar que estamos ante la presencia de un melanoma o ante un nevo con mayor potencial de convertirse en un melanoma. Para esto se utiliza la mnemotecnia A, B, C, D y E de los lunares. A corresponde a la simetría o asimetría del lunar. B a los bordes, unos bordes regulares nos hablan de un nevo benigno. Bordes irregulares nos acercan hacia un pronóstico maligno. El C o color, un color heterogéneo con dos o más tonos, nos habla de un potencial maligno aumentado. El diámetro, un diámetro mayor a 6 milímetros, nos habla de un probable proceso maligno. Y también la evolución. Cambios en el tamaño, en la forma, en el color, pueden hacernos sospechar de un proceso neoplásico maligno. El queratocantoma es una neoplasia epitelial benigna frecuente que se caracteriza por un crecimiento rápido y alarmante y que tiene una involución espontánea en meses. Se relaciona con antecedentes de radiación ultravioleta, traumatismos mecánicos, factores genéticos, inmunodepresión, uso de productos químicos e infecciones por virus. Predominan varones entre 45 a 70 años y las lesiones son más comunes en áreas expuestas al sol: cara, cuello, antebrazos, dorso de las manos. Tiene una fase inicial, una fase de estado y otra fase de regresión cicatricial. El tratamiento consiste en una seresis precoz de la lesión. Para comenzar hablando de las lesiones premalignas y malignas de la piel en
área de cabeza y cuello. Empezaremos con la queratosis actínica, que es la lesión premaligna más común y se observa esta lesión en prácticamente el 100% de las personas expuestas a la radiación solar. Por ende, aparecen en zonas expuestas al sol. Clínicamente son pápulas eritemato-descamativas. Aproximadamente un 20% de las lesiones con queratosis actínicas evolucionan a un cáncer de piel. Estas lesiones pueden tratarse con 5-fluorouracilo, imiquimod o resección quirúrgica. El xeroderma pigmentoso es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva en la que existe un déficit en la reparación de las lesiones del ADN que son inducidas por la luz ultravioleta. También presentan alteración neurológica cutánea. La clínica comienza en la infancia sobre la piel sana, en la que existe un envejecimiento cutáneo precoz, que evolucionan a múltiples neoplasias cutáneas. A los 20 años de edad, el 100% de los pacientes ya ha desarrollado al menos un tumor. El cuerno cutáneo es un concepto semiológico y se define así a una lesión en la cual prevalece su longitud sobre su diámetro. El nombre hace mención a una lesión hiperqueratósica de forma cuneiforme. Se pueden asociar con lesiones benignas o malignas y generalmente aparecen en zonas expuestas al sol. El cuerno cutáneo puede estar asentado como base en un carcinoma espinocelular, en queratosis actínica, queratoacantomas e incluso carcinomas vasocelulares o hemangiomas. En cuanto a las lesiones pigmentadas, tenemos al nevus melanocítico adquirido, que son proliferaciones melanocíticas que aparecen desde la infancia. Pueden encontrarse en la unión dermoepidérmica, pueden infiltrar en la hipodermis o pueden quedarse a nivel de la epidermis. Los nevus melanocíticos congénitos están presentes desde el nacimiento y afectan a un 0,2% de los recién nacidos. Son placas redondeadas grandes que suelen asociarse a pelos de mayor grosor o longitud. Aunque hoy en día se sabe que el nevus melanocítico congénito tiene un riesgo similar a otros nevus en cuanto a la malignización, se sugiere un control periódico de estas lesiones o incluso su resección. Los nevus displásicos son melanocitos con componentes displásicos en su interior que tienen un potencial mayor de progresión a melanoma. Clínicamente suelen ser asimétricos, irregulares, de varios tonos en su interior. El carcinoma vasocelular es el cáncer más común en la especie humana. Supone el 60% de todos los cánceres de piel y el 60 a 70% de todos los cánceres en general. El principal factor etiológico de riesgo es la exposición solar. Por ello, aparecen con mayor frecuencia en la cara y en mayores de 40 años. Clínicamente consiste en una pápula rosada con bordes irregulares de crecimiento insidioso progresivo que en su centro puede ulcerarse y puede tener un fondo sangrón. Tienen una destrucción por contigüidad y son excepcionales las metástasis a distancia o metástasis ganglionar. El tratamiento y el pronóstico. El tratamiento de elección es la cirugía o la resección, que constituye la cirugía de Mohs, que básicamente es lo que se hace es una extracción de las capas de la piel. Se hace un análisis histopatológico in vivo hasta encontrar una capa de piel que no contenga un proceso neoplásico. El problema con la cirugía de Mohs es que no es aplicable cuando existe invasión ósea. El carcinoma epidermoide o escamoso o espinocelular es el segundo tumor cutáneo maligno más frecuente. Principalmente es el más frecuente en las manos, en donde le gana al vaso celular. Derivan de las células queratinocíticas de la epidermis. Las metástasis son relativamente frecuentes y la exposición solar sigue siendo el factor etiológico más frecuente. En la mayoría de los casos se le asocia o se asienta sobre lesiones premalignas
A diferencia del carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide puede asentarse sobre mucosas, cambiándose de nombre a eritroplasia de Queyrat. El tratamiento más ideal es la resección de la lesión con márgenes libres de lesión. En las neoplasias intraepiteliales o neoplasias in situ se puede usar la crioterapia o el uso de imiquimod. El queratocantoma es una lesión de crecimiento rápido con características e histología de carcinoma epidermoide bien diferenciado, aunque actualmente se discute si es una variedad más del carcinoma epidermoide. Su comportamiento es benigno y puede resolverse espontáneamente o puede extirparse mediante cirugía. Continuando con la clase, abordaremos el tema de melanoma de piel y mucosa. A modo de introducción, los melanomas son la tercera neoplasia cutánea más común, con una incidencia de casos nuevos de aproximadamente 64.000 casos nuevos al año. Existen factores de riesgo que se han correlacionado directamente con la aparición de este tipo de neoplasia cutánea, como el tipo de piel, los antecedentes de exposición al sol, la presencia de nevus displásicos y antecedentes familiares y algunos trastornos o disfunciones inmunológicas aumentan el riesgo de melanoma. Casi la mitad de todos los melanomas surgen o se originan de nuevo en la piel normal y los restantes surgen en unas lesiones preexistentes más importantes que son los nevos. El melanoma es un tumor maligno que se origina de unas células denominadas melanocitos que se encuentran ubicadas en la capa profunda de la epidermis. Estas células derivan de la cresta neural. El melanoma de cabeza y cuello constituye aproximadamente el 40% del total de los melanomas. Estos tumores tienen una característica, ¿verdad?, debido al tipo histológico que tapiza las vías aerodigestivas superiores, pueden asentarse en las mucosas de estas vías aerodigestivas superiores. En cierto modo, estas dos localizaciones pueden considerarse enfermedades distintas, debido a que el melanoma en la piel se relaciona principalmente en su patogénesis con la irradiación solar, mientras que los melanomas de las mucosas pueden considerarse idiopáticos. A diferencia de otros tumores de la piel, de otras neoplasias malignas, los melanomas producen con un alto grado de frecuencia, una alta incidencia de metástasis ganglionares y a distancia. Bueno, los melanomas clínicamente se presentan típicamente como una lesión pigmentada que puede ser irregular, o sea, con apariencia macular o papular. Pueden ser amelanóticos o en forma de cicatriz, es decir, se lo denomina melanomas desmoplásicos, pero esta presentación es rara. Estas lesiones no pigmentadas, debido a esto, pueden confundirse con los carcinomas de células basales o escamosos, que son las neoplasias malignas de la piel más comunes. Básicamente, en la clasificación existen 4 tipos o subtipos principales de melanoma. Son el melanoma de extensión superficial, que es el subtipo más común, que representa aproximadamente el 70% de los casos y tiene un patrón de crecimiento horizontal muy característico. El léntigo maligno, que se presenta característicamente en regiones que tienen una exposición al sol. El melanoma lentiginoso acral, que se presenta típicamente en el lecho ungueal, las palmas y las plantas de los pies.
y tiene una mayor incidencia, es más común en personas de afroamericanos y asiáticos que en personas blancas. Y el melanoma nodular, que generalmente es invasivo en la presentación y tiene predilección por las extremidades y el tronco, siendo el cuero cabelludo el sitio más común en la región de la cabeza y el cuello. Con respecto a la clínica, el comportamiento clínico del melanoma se define por su profundidad de infiltración. Esto se puede objetivar a través de algo que se denomina nivel de Clark, que evalúa microscópicamente el grado de invasión de las capas de la piel por la neoplasia. En el nivel de Clark 1, el cáncer solo se encuentra en la epidermis. En el nivel de Clark 2, el cáncer comenzó a diseminarse a la dermis papilar, que sería la capa superior de la dermis. En el nivel de Clark 3, el cáncer se diseminó a través de la dermis papilar a la unión entre la dermis papilar y reticular, pero no a la dermis reticular. En el nivel de Clark 4, el cáncer se diseminó a la dermis reticular, y en el nivel de Clark 5, el cáncer finalmente se disemina al tejido celular subcutáneo. La otra forma de cuantificar o medir la profundidad de invasión del melanoma es a través del grosor de Breslow. Si el grosor del tumor, referido como la profundidad, habitualmente se mide desde el tope del tumor hasta las células tumorales más profundas. Si el tumor tiene la particularidad de estar ulcerada, se mide desde la base de la úlcera hasta las células tumorales más profundas. Así se puede determinar y cuantificar el grosor de Breslow, o sea, la profundidad de invasión. Si tiene menos de 1 milímetro, puede ser también de 1 a 2 milímetros, de 2 a 4 milímetros y más de 4 milímetros. Este grosor de Breslow se usa para ayudar a determinar el estadio del cáncer, y los tumores que presentan un grosor de Breslow más elevado, se relacionan con tasas de supervivencia más bajas. En la estadificación actual del melanoma, por los comités internacionales, actualmente se usa el grosor de Breslow y no así el nivel de Clark para definir la etapa T, mientras que los melanomas delgados rara vez hacen metástasis. Los melanomas de espesor intermedio muestran una alta progresión o una alta propensión a la metástasis ganglionar, y los melanomas que tienen un grosor de Breslow que es alto tienen la misma predilección por hacer metástasis en sitios tanto regionales como distantes. Con respecto al melanoma que asienta en las superficies mucosas, es una neoplasia agresiva que presenta características particulares en relación con otras neoplasias malignas de los senos paranasales y de la región de la cabeza y el cuello, así como características distintas del melanoma que asienta a nivel de la piel. Constituye menos del 1% de todos los melanomas. El 55% asientan en cabeza y cuello. De ellos, aproximadamente 2/3 de estas lesiones surgen en la cavidad nasal y los senos paranasales. Una cuarta parte se puede asentar en la cavidad bucal y el resto se produce de forma esporádica en otras localizaciones, como localizaciones mucosas de la cabeza y el cuello.
Otras características del melanoma que asienta en las mucosas es que tiende a ocurrir en personas, tiene una mayor incidencia en pacientes mayores, ¿verdad?, en comparación con el melanoma cutáneo. El melanoma de las mucosas puede ocurrir en cualquier superficie mucosa de la cabeza y el cuello. La mayoría se origina en los senos paranasales y la cavidad nasal, y un porcentaje importante en la cavidad oral. El melanoma de la mucosa se origina a partir de melanocitos que son intramucosos, ¿verdad?, que residen en la mucosa del tracto aerodigestivo superior, sea la mucosa de los senos paranasales, en la cavidad oral, en la faringe y en la laringe. Otra característica muy importante es que las metástasis a distancias son comunes en algún momento del curso de la enfermedad, y los sitios más comunes donde asientan estas metástasis son el pulmón y el hígado. Respecto a la presentación clínica del melanoma que asienta en las superficies mucosas, los síntomas dependen del sitio de origen de la neoplasia. La obstrucción nasal, la epistaxis y una masa polipoidea son los síntomas más comunes. A nivel de la cavidad oral, el hallazgo típico que debe generar una sospecha de la presencia de este tipo de tumor es el de la presentación de una masa pigmentada indolora, a menudo ubicada a nivel del paladar duro o en el alveolo. Hasta un 40% de los melanomas mucosos de cabeza y cuello pueden ser amelanóticos. Esto es una característica que hay que tener en cuenta. La enfermedad ganglionar se presenta hasta en un 15% de los pacientes con melanomas mucosos de la cavidad oral. Con respecto a la estadificación de los melanomas que asientan en las superficies mucosas, hay que tener en cuenta que este tipo de neoplasia, a diferencia de otras neoplasias de la piel, tienen una estadificación diferente. El Comité Conjunto Estadounidense del Cáncer y la Unión Internacional para el Control del Cáncer adoptaron un sistema novedoso particular para los melanomas que se originan en las mucosas. Esta clasificación solo usa las categorías T3, T4A y T4B para caracterizar la extensión local de la enfermedad, y no existe una categoría T1 o T2. El sistema, como ya habíamos dicho, omite las categorías T1 y T2, justificado por el mal pronóstico para las lesiones superficiales, incluso con un tamaño pequeño. Los melanomas de las mucosas pequeños se comportan de forma agresiva, con altas tasas de recurrencia y muerte. Los cánceres primarios que están limitados a la mucosa y al tejido blando subyacente se consideran lesiones ya T3, y los melanomas de las mucosas avanzados se clasifican como T4A y T4B. Los melanomas in situ son extremadamente raros y están excluidos por ende de la estadificación. Esta es la clasificación peculiar para los melanomas que asientan a nivel de las mucosas. Habíamos dicho que se omiten el T1 y el T2, ¿verdad? Y podemos iniciar la clasificación con el T3, que son tumores que están limitados a la mucosa o al tejido blando inmediatamente subyacente, independientemente del grosor o la mayor dimensión. Por ejemplo, una enfermedad polipoidea nasal o lesiones pigmentadas o no pigmentadas presentes en la cavidad oral, faringe o laringe, que cumplan con estos requisitos. Cuando hablamos de un T4, puede ser una enfermedad que está moderadamente avanzada o un
T4 con una enfermedad muy avanzada. Entonces surge la subclasificación T4A y T4B. En el T4A es un tumor que afecta al tejido blando profundo, puede afectar a nivel de cartílago, hueso y piel suprayacente. El T4B es una enfermedad muy avanzada que puede afectar el cerebro, la dura madre, la base del cráneo, los nervios craneales inferiores, ya sea el noveno, el décimo primero, el décimo segundo par craneal, el espacio masticatorio, la arteria carótida, incluso el espacio prevertebral o las estructuras a nivel del mediastino. A modo ilustrativo, la clasificación T3 podemos objetivar la afectación de la pared lateral de la cavidad nasal, puede haber afectación del cornete inferior, así como del tabique nasal, también el paladar duro, a nivel en la imagen inferior derecha a nivel del etmoides y en la imagen inferior izquierda podemos observar que hay afectación a nivel del vestíbulo. Estos son ejemplos de T3. Un ejemplo de la clasificación T4 en donde la característica principal es que es una neoplasia con una extensión moderadamente avanzada. El tumor puede afectar tejido blando profundo, puede afectar cartílago, puede afectar el hueso o puede afectar la piel suprayacente. Por último, un ejemplo de un tumor T4B, donde podemos observar el evidente compromiso y esta extensión localmente avanzada del tumor afectando a estructuras que comprenden la base del cráneo y pudiendo afectar a estructuras intracraneales. Otra particularidad con respecto a la estadificación de los melanomas que asientan en la mucosa es que debido a la rareza de la enfermedad, el papel de las metástasis nodales se limita a estar presente en donde se denomina N positivo debido a la presencia de esto o estar ausente, ¿verdad? Como podemos observar en el cuadrito, N0 representaría la ausencia de la afectación de estructuras linfáticas y N positivo sería el compromiso de estas estructuras linfáticas. En este momento se desconoce el rol de la extensión extranodal y este modificador por ende no está incorporado al sistema de estadificación para el melanoma que asienta en las mucosas. El último punto de la estadificación sería con respecto a la metástasis, ¿verdad? Que en esta clasificación la subdivide en M0 cuando no existe metástasis a distancia y en M1 cuando están presentes. Respecto a los estudios de imágenes que se deben realizar en este tipo de melanoma que asienta en las mucosas, las recomendaciones de imágenes difieren de las de otros cánceres de cabeza y cuello. Como habíamos dicho, la enfermedad en estadio T3 se define como aquella con afectación de la mucosa y el tejido blando inmediatamente adyacente. Las lesiones de las mucosas a menudo son superficiales y esta característica es muy importante porque pueden evaluarse fácilmente mediante la visualización directa o a través de la palpación o a través de la realización de estudios endoscópicos. Las lesiones superficiales que se evalúan con facilidad y confianza, con un cierto grado de confianza, pueden no requerir la realización de ningún estudio de imagen. Las imágenes, sin embargo, pueden ser útiles para las lesiones que no pueden evaluarse completamente a través del examen clínico
y también para enfermedad localmente avanzada o los pacientes sintomáticos. En estas situaciones particulares se puede realizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética nuclear para determinar la afectación de los tejidos blandos, ya sea tejidos blandos o que sería una afectación T4A, ¿verdad? O también cuando ya hay afectación de tejidos óseos, no solamente de tejidos blandos. Podemos posteriormente realizar un estadio de la enfermedad. Podemos clasificar en estadio 3, en donde en la terapéutica el papel de la radiación aún no es completamente seguro, pero debe considerarse seriamente según las recomendaciones, como por ejemplo de la Red Nacional Integral del Cáncer. En el estadio 4A, la radiación local es fundamental y confiere un beneficio a la supervivencia de los pacientes. En el estadio 4B, denota una invasión local extensa, para la cual el tratamiento a menudo es un abordaje no quirúrgico para la paliación local. En el estadio 4C denota una enfermedad metastásica a distancia. Este estadiaje es importante, la designación, porque esto permite a los pacientes comprender su pronóstico. Un algoritmo, ¿verdad? Un ejemplo de una guía del manejo de estos tipos de melanomas, específicamente un melanoma de la mucosa a nivel de la cavidad nasal. Si tenemos un melanoma de la mucosa en estadio T3N0, el tratamiento primario sería la resección quirúrgica, ¿verdad? Y esto un tratamiento adyuvante con una radioterapia al sitio primario donde se origina esta lesión. Si tenemos un melanoma en estadio T4A, ¿verdad?, sin invasión ganglionar, la terapéutica es idéntica. Si tenemos un melanoma en estadio T3 o T4A, pero ya con una afectación ganglionar, se hace una resección y se hace un vaciamiento ganglionar cervical. A esto se suma un tratamiento adyuvante postoperatorio de radioterapia al sitio primario de la lesión y a nivel de la región del cuello. Si tenemos un estadio T4B pero sin afectación ganglionar, se puede ofrecer al paciente ingresar a un ensayo clínico o a una radioterapia del sitio primario o a una terapia sistémica. En casos de tumores T4B con afectación ganglionar, se puede hacer ingresar al paciente a ensayos clínicos, también radioterapia al sitio primario o también terapia sistémica, teniendo en cuenta que esto ya sería más también como un enfoque paliativo de la lesión, ¿verdad?, debido a la extensión en este estadio de la enfermedad. También tocaremos el tema de reconstrucción en cabeza y cuello. A modo de introducción, la piel es el órgano más extenso del cuerpo, con un área en un adulto de aproximadamente 1,5 metros cuadrados. Entre sus funciones está el cubrir los órganos internos y protegerlos de lesiones del medio externo. Además, sirve de barrera, cumple una función inmunológica, también almacena agua, grasa, vitamina D y finalmente ayuda a controlar la homeostasis de la temperatura. La reconstrucción de la región anatómica de la cabeza y el cuello en pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos debido a neoplasias de la piel es un reto a la destreza y habilidades de cualquier cirujano. En la actualidad es necesario recurrir con más frecuencia
a diversos métodos para la reconstrucción de estos defectos a nivel de esta región. La distribución anatómica y textura de los tejidos dificulta esta tarea, así como la necesidad de obtener resultados funcionales y estéticos adecuados. En los carcinomas escamosos, epidermoides y vasocelulares, el procedimiento quirúrgico sigue siendo una excelente opción, con la posterior utilización de colgajos cutáneos para el cierre post-resección del tumor. El desplazamiento y reubicación de segmentos de piel siguiendo planos estéticos permite un cierre adecuado con mínimas distorsiones y la presencia de cicatrices, otorgando posibilidades terapéuticas muy convenientes para las personas afectadas por estos tipos de tumores. Bueno, una definición que hay que tener muy en claro es la del colgajo, ¿verdad? Se define como aquel segmento de piel o trozo de piel que cubre un defecto más o menos cercano y que mantiene un pedículo vascular con su lecho primitivo hasta que reciba vascularización desde su zona receptora. La irrigación sanguínea para un colgajo cutáneo aleatorio proviene de las arterias musculocutáneas cercanas a la base del colgajo. El colgajo cutáneo aleatorio se usa frecuentemente en la reconstrucción facial. Dependiendo de su extensión y tracción, puede ser rotado, transpuesto, de avance o por tunelización. Es por tanto de importancia para la supervivencia de los colgajos cutáneos considerar el aporte neurovascular y sus variaciones en los segmentos dérmicos. Respecto a los colgajos cutáneos locales, son aquellos en los que se emplea piel adyacente al defecto, producto de la extirpación del tumor para repararlo. La utilización de los colgajos permite reparar defectos que deja la cirugía con resultados altamente satisfactorios y que tienen las siguientes ventajas. Pueden ser similitud de la coloración, de la textura, una mínima distorsión, una buena irrigación y estéticamente importante. La relación entre la longitud y la base del colgajo, así como el tamaño del pedículo, son datos fundamentales en la supervivencia de la piel. Por lo tanto, se debe calcular en cada caso la elasticidad, la movilidad y el aporte sanguíneo en cada diseño quirúrgico. Como norma general, la relación longitud-base a nivel facial, que tiene gran vascularización, puede ser de 3:1, mientras que en el tronco será de 2:1 o incluso puede ser igual la relación 1:1. Las zonas que proveen de colgajo más destacadas en la cara son la glabellar, la paranasal, la nasogeniana, la cervical, labiomentoniana y submentoniana. Hay que tener en cuenta que existen consideraciones generales para la realización de colgajos. Debemos analizar las características de la piel del defecto y del colgajo. Debemos dibujar y medir siempre antes de realizar un colgajo. También debemos comprobar las incisiones que se localizan en las líneas adecuadas o que se deben localizar en las líneas adecuadas. También comprobar la elasticidad de la piel, respetar siempre los pedículos vasculares, disecar cuidadosamente con tijeras quirúrgicas, cuidadosa manipulación del colgajo y distribuir equitativamente la tensión mediante una buena sutura. Bueno, la piel tiene una característica que es anisotropa. ¿Qué significa esto? Que sus propiedades mecánicas varían según la dirección. Langer y Kosher contribuyeron en este importante aspecto de la piel y su importancia en la cirugía. Borges describió lo que hoy se llama líneas de relajación de la tensión,
que son líneas de tensión presentes en la piel cuando ésta se encuentra relajada. Las incisiones realizadas paralelas a estas líneas tienen una cicatrización con una mayor, más favorable, cicatrizan de una manera más favorable. Las cicatrices serán menos evidentes si son paralelas a estas líneas de relajación de la tensión. Y si son perpendicularmente a estas líneas, perpendicularmente a estas líneas se localizan las líneas de máxima extensibilidad. Un concepto muy relevante es que la cara puede clasificarse en unidades estéticas, independientes entre sí. Por ejemplo, frontal, temporal, geniana, nasal, periorbitaria y mentón. Dentro de cada unidad, la piel es uniforme en cuanto a textura, color, grosor y movilidad. A esto es lo que se denomina unidades estéticas de la cara. Por lo tanto, si se realizan las incisiones en los límites de estas áreas, las cicatrices van a ser más imperceptibles y el resultado estético será más satisfactorio, al no apreciarse cambios de contorno, de espesor y de color. Las unidades estéticas clásicas de la cara son independientes entre sí y por tanto deben repararse en forma independiente, no usando un mismo colgajo para reparar dos unidades vecinas. Respecto a algunas consideraciones clínicas en la reconstrucción por colgajos, el colgajo debe ser más o menos cercano al defecto, tener suficiente tamaño y volumen para cubrir el defecto y ser traccionado sin tensión. El colgajo debe conservar su pedículo vascular y ser sometido a mínima cauterización o ligaduras y recibir mínimo trauma y una manipulación cuidadosa con reducción del tiempo quirúrgico. Un concepto muy importante es el margen quirúrgico o margen oncológico, que es la mínima cantidad de tejido clínicamente sano a extirpar para obtener bordes quirúrgicos laterales y en profundidad negativos. Ha sido consensuada y el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos lo determina para cada tipo de carcinoma. Por ejemplo, en el carcinoma vasocelular, en lesiones menores de 2 centímetros y con límites clínicos bien definidos, este margen quirúrgico es de 3 a 4 milímetros. Con 4 milímetros se obtienen bordes histológicos libres del tumor en el 95% de los carcinomas extirpados. En el caso del carcinoma espinocelular, se recomienda dejar un margen mínimo de 4 milímetros en tumores que son de un tamaño menor a 2 centímetros y un mínimo de 6 milímetros en tumores de más de 2 centímetros de tamaño. Con respecto al melanoma, los márgenes quirúrgicos recomendados son de 0,5 centímetros en el melanoma in situ, de 1 centímetro cuando el espesor de Breslow es menor de 2 milímetros y de 2 centímetros cuando la profundidad del tumor es igual o mayor a 2 milímetros. Bueno, existe una división clásica de los colgajos locales. Uno de los tipos son los colgajos de deslizamiento o de avance, denominado de esta manera, que se caracteriza porque el movimiento de la piel se produce en una sola dirección. El tejido local se desplaza o avanza sin girar o rotar sobre algún punto. Una de las ventajas es la mínima distorsión de estructuras vecinas. El colgajo de avance suele utilizarse frecuentemente en áreas con laxitud adecuada de tejido. Otro tipo serían los colgajos por rotación. En este caso, el colgajo cubre la zona receptora por movimientos de rotación sobre un punto. Se rota alrededor de un punto pivote para cerrar el efecto primario. Un tipo de colgajo de rotación es el llamado OZ, desde un defecto circular y mediante dos prolongaciones en zonas diagonales al defecto circular
lo transforma en una seta. Serían los colgajos por transposición. Su característica más importante es que combina el movimiento de rotación con avance. El colgajo alcanza el defecto primario saltando la piel sana. Es un colgajo de dimensión igual o discretamente inferior al defecto. Su mayor ventaja es que puede utilizarse tejido que procede distante al defecto. Por ejemplo, punta y ala de la nariz, párpado inferior o los labios. Puede ser lobulados o bilobulados, romboidal, como el colgajo de Lindbergh. Este último es de gran versatilidad, gracias a que utiliza la concepción geométrica para el cálculo del avance, desplazamiento y cierre. En una de las paredes del rombo diseñado se talla lateralmente otro rombo de iguales medidas que es desplazado y suturado. Es usado para corregir y cerrar defectos en la zona frontal y geniana y en pequeños defectos en la zona nasal. Tenemos a los colgajos de pedículos subcutáneos, que consisten en la realización de un colgajo que mantiene su aporte vascular por el tejido subcutáneo de su origen.